Bueno, buenos días. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en el módulo de Derecho Constitucional en la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Soy licenciado en Derecho con maestría en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Civil. Fungí como asesor jurídico con 3 gobernadores aquí en el Estado de Guanajuato, como secretario técnico del gobernador, como magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato. También trabajé como académico universitario en la Universidad de La Salle Bajío, en la Universidad La Salle Cancún. He colaborado con distintas asignaturas a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Y bueno, precisamente el día de hoy, en esta sesión sincrónica, vamos a estar viendo algunos temas de este módulo de Derecho Constitucional que dio inicio este lunes 25 de septiembre y concluye el miércoles 18 de octubre. A lo largo de estas 3 y media semanas, vamos a estar viendo las 3 unidades de este módulo de Derecho Constitucional. Lo que se pretende precisamente es que dentro de la calificación mínima aprobatoria de este módulo, pues se logre ese 70. Cada unidad, les recuerdo, tiene varias lecciones. Se recomienda que inviertan un aproximado de 2 y media horas por semana para efecto de que puedan estar sacando estas 3 y media semanas de este módulo. En caso de que no se apruebe, que considero que no va a ser el caso, bueno, pues hay un proceso de recuperación y al finalizar cada una de las unidades y de este módulo, pues hay una autoevaluación respecto de su desempeño. En los retos que hay que realizar directamente como cuestionarios en la plataforma, bueno, pues hay que poner mucha atención, leer adecuadamente las lecciones y a la hora de realizar esos retos, pues atender puntualmente a lo que está indicando. En los envíos, les pido por favor que incluyan las citas, las referencias de las fuentes bibliográficas que hayan utilizado, las cuales deben estar redactadas de acuerdo con el formato APA. Es importante esto para preservar la integridad académica, para evitar que se llegue a considerar como una deshonestidad académica y se llegue a considerar como un plagio. Es muy importante si hacemos referencia a algún texto que no lo utilicemos como texto propio, sino que precisamente estemos realizando esa cita. ¿Cuáles son los propósitos, cuáles son los alcances de este módulo de Derecho Constitucional? Pues no es otra cosa sino el conocer la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, de la Constitución General de la República. Lo que se busca es que conozcas, pues, el entramado de la Constitución, pues, partiendo de estas 3 unidades. En estas 3 unidades, en la primera unidad, vamos a encontrar 6 lecciones y dentro de esas 6 lecciones, pues vamos a ubicar 4 retos. Un primer reto que es un cuestionario, que es el que ya varios de ustedes ya realizaron. Un segundo reto, que es un envío sobre el poder constituyente. No olvidemos que dentro de las fases del proceso legislativo, que es una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación, iniciación de la vigencia, en las fases del proceso legislativo ordinario, pues intervienen las cámaras del Congreso General, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero cuando es una reforma constitucional, hablamos entonces la participación del constituyente permanente. El constituyente permanente se integra, además de las colegisladoras, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se integra además por la mayoría, por el voto de la mayoría de las legislaturas de los estados, de tal suerte que es importante que se contabilice el voto de las legislaturas de los estados para que resulte pues coincidente. Viene también un reto 3, que es el caso Marbury contra Madison, que es la participación de ustedes en un foro. Está subido las reglas, las consideraciones, las instrucciones en donde ustedes deben de participar dando su nombre, presentándose, qué edad tienen, pueden estar considerando el por qué decidieron estudiar Derecho y abordar directamente esta temática que nos habla sobre la supremacía constitucional. En este caso, Marbury contra Madison. También les estoy poniendo a su consideración en el panel de avisos
y también directamente en el foro un video muy ilustrativo sobre cómo se dio esta pugna Marbury contra Madison. Es muy importante. Le repito que en todos estos envíos citen las fuentes APA, citen las fuentes en formato APA y también es importante que pues utilicen pues un lenguaje cada vez más cercano al lenguaje jurídico y desde luego nos abstengamos de estar utilizando aquellas, el estar copiando y estarlo haciéndolo pasar como si fuera propio. Es muy importante pues para mantener, preservar la integridad académica. Después viene otro reto, que es el reto 4 sobre los derechos humanos y la Constitución, en donde es un envío, en donde básicamente lo que se pide es que ubiques una nota actual, en donde prácticamente se haya, entre otras cosas, visto la necesidad de que jurisdiccionalmente hablando, de que el Poder Judicial haya intervenido para la protección de los derechos humanos, como precisamente se comentaba hace un momento, que fuera en el sentido de, por ejemplo, el caso de el aborto, el caso de la prisión, que eran acreedoras o merecedoras las mujeres que abortaban, pues se hizo un control constitucional y se determinó que precisamente era violatorio de derechos aquellas legislaciones penales que penalizaban, que sancionaban con cárcel a quienes practicaban el aborto. Y en esta tesitura, en este orden de ideas, puede ser un ejemplo en donde precisamente se hace un control constitucional, precisamente para proteger los derechos humanos. Viene después en la división de poderes un cuestionario para finalizar con un envío cuando se refiere al reto 6 de la inconstitucionalidad y las controversias, en donde es importante en la inconstitucionalidad y las controversias, es importante pues que se haga una lectura y que se haga un reporte de esa misma lectura en sus propias palabras, como quien comenta de qué se trata un tema, sin estar copiando o sintetizando con varios párrafos, sino básicamente hacer una lectura genérica y quien le platica a alguien más de qué se trató. A lo largo de este módulo, pues vamos a ver lo que es la historia de la Constitución mexicana. Vamos a ver un análisis pues partiendo desde la Constitución Española de Cádiz de 1802, haciendo un estudio, un análisis de esta. Vamos a ver también lo referente a los sentimientos de la nación de 1813 con don José María Morelos y Pavón, la Constitución de Apatzingán de 1814, los planes de independencia, entre ellos el plan de Iguala, el plan de los tratados de Córdoba, el Congreso Constituyente de 1822 a 1823, también es importante mencionarlo. Y bueno, cómo se dio al momento de que se consuma la independencia, varios sucesos que se fueron dando y que fueron marcando el destino de nuestra nación. También vamos a ver lo que, entre otros instrumentos normativos, lo que en los trabajos realizados por la Junta Nacional Instituyente de 1822, cuando se instala y se redacta un proyecto nuevo de constitución. También el acta constitutiva de la Federación de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que fue la primera constitución propiamente mexicana, en donde se marca una división de poderes en un ejecutivo, legislativo y judicial, que en un momento más lo vamos a retomar. También lo importante en el sentido de cómo van avanzando después de esta constitución del 24 con las 7 leyes de 1836, después otras bases orgánicas de 1843, 1847, la segunda constitución propiamente dicha, la del 57, y la constitución más reciente, que es la Constitución de 1917. Dentro de nuestro estudio constitucional, podemos decir que nuestra Constitución en sus 136 artículos, pues es una Constitución rígida. Es decir, se tiene que seguir un procedimiento legislativo para su reforma, lo que ya comentaba hace un momento del constituyente permanente. Nuestra Constitución es codificada, está concentrada pues en un texto, una serie de textos normativos, perdón, en un cuerpo directamente, no es una serie de cuerpos normativos, es un solo cuerpo, es una sola constitución, es un solo documento, es un solo instrumento, a diferencia, por ejemplo, en donde en otros textos pues tenemos distintas enmiendas o adiciones que se van generando. Dentro de este derecho constitucional mexicano y los tipos de constitución,
está pues el análisis de cómo se integrada nuestra Constitución General de la República, en donde esos 136 artículos básicamente de manera inicial se integra por una parte dogmática, que son los primeros 29 artículos, y una parte orgánica, que se refiere a la manera de estar estructurado y funcionando esos poderes que se generan a partir de la Unión. Lo voy a explicar. En la parte dogmática encontramos los derechos humanos y el control que se hace respecto de estos. Ya en la parte orgánica encontramos del artículo 30 al artículo 136 y la encontramos dividida en 9 títulos. El primer título, bueno, pues ya decíamos que no tiene nombre, regula los derechos humanos, la nacionalidad y ciudadanía mexicana y la figura de los extranjeros. Eso es del artículo primero al artículo 38. La segunda parte, el segundo título, nos habla de la soberanía nacional, las formas de gobierno y las partes integrantes del territorio nacional. Hay algunos tratadistas que además de la parte orgánica y la dogmática, nos hablan de una tercera parte que es la parte programática y se refiere a aquellos elementos que no se pueden estar modificando así de manera simple, de tal suerte que en estos encontramos pues la forma de Estado y la forma de gobierno, la forma federal y la forma republicana representativa, democrática, laica, entre otras consideraciones. Y pues encontramos también en el título tercero la división de poderes y cómo se regulan estos, que va del artículo 49 al 107. En cuanto a la división de poderes, pues encontramos tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. A nivel federal encontramos ejecutivo, legislativo y judicial. Encabezando el Poder Ejecutivo, pues encontramos al presidente de la República, quien encabeza la Administración Pública Federal, que es su gabinete, todas las secretarías y las dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada, descentralizada y desconcentrada. Cómo se cumplen pues con las competencias que tienen que estar llevando a cabo, en este caso el Poder Ejecutivo, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Encontramos también el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se integra por el Congreso General, que es ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, 500 diputados, 300 de ellos electos por el distrito, perdón, electos en distritos electorales uninominales. Estos distritos electorales uninominales implican que el territorio nacional se divide en fracciones o en porciones geográficas en donde se concentra la población. Y entonces, atendiendo a la concentración de la población en un espacio geográfico, que lo ubicamos como distrito, se elige a un diputado. Por cada diputado propietario, se elige a un diputado suplente. Entonces, se eligen de ahí 300. En los 300 distritos, se elige un diputado en cada uno de esos distritos. Los restantes 200 para conformar los 500 diputados se eligen bajo el principio de representación proporcional. La República se divide en 5 circunscripciones. Esas 5 circunscripciones o 5 zonas geográficas, en cada una se asignan hasta 40, se asignan 40 diputados de representación proporcional conforme al porcentaje de votación que haya obtenido cada uno de los partidos políticos. Y existe una determinada serie de reglas. Entonces, ahí tenemos los 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. En el Senado de la República lo encontramos conformado por 128 senadores. De estos 128 senadores, vamos a ubicar directamente a los primeros 64, es decir, 2 senadores son electos por el partido político que ganó en cada estado. Así tenemos las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, 32. El partido político que gana en cada estado mete 2 senadores, con su propietario y su suplente. El partido político que queda en segundo lugar, que es la primera minoría, mete a un senador. Entonces, ya tenemos los primeros 64, los restantes 32, y nos quedan otros 32, que es una sola, esos son senadores plurinominales, que es en porcentaje, son asignados conforme al porcentaje de votación que haya obtenido cada partido político. Son senadores plurinominales, senadores de primera minoría y senadores de mayoría. Ya son los 128 senadores, que junto con los 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, integran el Congreso General. El Poder Judicial de la Federación lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 11 ministros de la Corte. La
corte funciona en pleno y funciona en dos salas, de tal suerte que el presidente de la corte o la presidenta de la corte no integra sala, pero existen dos salas directamente. ¿Sí? Asuntos penales, asuntos civiles, administrativos, bueno, ya establece. Pero debajo de la corte también encontramos otros entes, otros organismos, como son el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior y en sus cinco salas regionales, una sala regional en cada una de las cinco circunscripciones. También están los tribunales colegiados de circuito, hay unitarios, y están los juzgados de distrito. Eso es dentro de la esfera federal, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel estatal, tenemos las 31 entidades federativas y la Ciudad de México. También tenemos una división de poderes. El ejecutivo lo encabeza el gobernador constitucional del estado. También tenemos un Congreso del Estado en cada estado y también tenemos, entre otras cosas, un poder judicial en cada entidad, un tribunal superior o supremo tribunal con su propio consejo del poder judicial, juzgados de partido, juzgados menores y bueno, una estructura para llevar la justicia en las distintas áreas, en las distintas disciplinas, penal, civil, familiar, laboral, mercantil, etcétera. A nivel municipal, ¿qué es lo que ocurre? A nivel municipal no hay una división de poderes. A nivel municipal existe solamente un ente colegiado, que es el ayuntamiento. Es un cuerpo edilicio integrado por presidente o presidenta municipal, síndicos, síndicos y regidores. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, hay municipios que tienen 8, 10 o 12 regidores, por citar un ejemplo. Entonces, este cuerpo colegiado se integra de esa manera. El gobierno, pues, a nivel municipal es el ayuntamiento, ¿sí? En el caso de la Ciudad de México, pues está en un proceso de una transición para convertirse a un estado como tal. Antes, bueno, pues era un regente capitalino, antes estaban las delegaciones, ahora son alcaldías, y está en ese proceso, pues, para convertirse. Entonces, eso es en cuanto a la división de poderes. Hay otro tema también que se aborda más hacia el final de este módulo, que es el tema de las responsabilidades de los servidores públicos. Los servidores públicos, desde luego, son aquellos ciudadanos que fueron contratados para brindar un servicio directamente en el sector público y tienen una competencia que la dependencia tiene que cumplir y ellos tienen atribuciones que cumplir y tienen obligaciones. Estos servidores públicos pueden llegar a incurrir en responsabilidades, desde luego, pues laborales, pueden incurrir en responsabilidades administrativas, pueden incurrir en responsabilidades patrimoniales, responsabilidades civiles, responsabilidades penales. De acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción y los subsistemas estatales anticorrupción, pueden incurrir en faltas graves y en faltas no graves. Eso, bueno, ya ahí se verá en su momento en la última parte de las lecciones de la última unidad. Y bueno, pues también quiero hablarles de un tema que es el principio de legalidad. El principio de legalidad que es base de la actuación de la autoridad, en donde precisamente la autoridad puede hacer todo aquello lo que la ley le permite, en tanto que el gobernado puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíbe. Luego entonces, si no está prohibido, pues se entiende que está permitido, pero la autoridad debe de hacer aquello lo que la ley le faculta, le atribuye, le determina como su competencia. En ese orden de ideas no puede hacer ni más ni menos, no puede excederse, pero tampoco puede dejar de hacer sus funciones. Entonces, un punto muy importante, pues es el principio de legalidad. Y bueno, en términos generales, este, esta grabación se fue generando de esta sesión sincrónica para esos efectos. Tuvimos verificativo esta sesión sincrónica el día de hoy, sábado 30 de septiembre del 2023, por un error técnico. Por ahí no se pudo grabar la totalidad y también tuvimos un par de interrupciones por cuestiones de acceso a Internet. Se vino grabando solamente una pequeña fracción de los 3 minutos, que era ya la conclusión, y bueno, en realidad lo que hubo pues fueron dudas sobre el tema de la, del segundo reto, que era el reto constituyente permanente.
en donde les hago hincapié que es importante que incluyan el proceso del constituyente permanente, que es, además de la votación de ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, también se incluya las legislaturas de los estados para integrar el proceso de constituyente permanente. En el caso del reto 3 del Marbury contra Madison, es la participación en el foro. No se les olvide participar presentándose sus datos de su edad, me refiero, si se puede hacer un pequeño esbozo de por qué les interesó el estudiar derecho y también bajo el enfoque de estar respondiendo de manera fundamentada, no solamente, pues me parece bien lo que estás, me parece acertado lo que estás comentando, sino estar manifestando precisamente, apoyando en lo que, en los argumentos de Marbury, de Madison, lo que dice la Corte en ese sentido y cuál fue el sentido que lo va resolviendo, de tal suerte que buscando generar un lenguaje jurídico, pues vayamos construyendo ese diálogo. Eso es en el foro del caso Marbury-Madison. En cuanto a lo de el reto 4, también surgió ahí una duda de los derechos humanos. Sí preguntaban que cómo se podría generar este reto. Yo les comentaba que era ubicar alguna nota, alguna situación actual que se hubiera presentado en donde se hubiera visto la necesidad que la autoridad jurisdiccional tuviera que intervenir para proteger los derechos humanos. Y ponemos el caso, por ejemplo, del aborto, para que no se estuviera sancionando a las mujeres con prisión cuando recurrían pues al aborto, en donde independientemente de que eh, religiosamente, por ejemplo, o moralmente o éticamente podemos estar no de acuerdo, lo cierto es que es un derecho el proteger la vida, el proteger a las personas, el proteger la dignidad de la persona. Y bueno, pues el Poder Judicial intervino y pues consideró que era violatoria a los derechos humanos que se privara de la libertad a aquellas personas, a las mujeres que recurrían al aborto. Entonces, era un ejemplo. Y finalmente yo les comentaba en el reto 6 de la inconstitucionalidad y de las controversias, el tema de que se tiene que hacer una lectura precisamente en una ponencia que realiza un ministro de la Corte y en donde se les complicaba. Yo les sugería, bueno, que se hiciera como un análisis global para ver como de qué trata esta ponencia que es un ministro de la Corte sobre un tema precisamente que está vinculado pues sobre las remuneraciones de los servidores públicos, pero en el reporte de lectura que lo hicieran de esta manera, como quien le platica a otra persona de qué trata, sin estar tomando fragmentos e incluirlos como si fuera un resumen, como si fuera un esquema de vamos a cortar el texto. No, de eso no se trata. Se requiere utilizar un lenguaje propio y en tus propias palabras, pues narrar de qué trata ese tema. Y les reitero, es muy importante, nosotros tenemos en UBEC un programa que se llama Compilatio, en donde se está revisando las coincidencias. De hecho, hasta hay algunos sitios que tienen ya algunos retos ya trabajados y en donde algún compañero pues ha sucumbido a las tentaciones de estar tomando esa información y estarlo replicando, pero al pasarlo por la verificación de este verificador, valga la redundancia, compilatio, pues se da cuenta de que es un plagio. Y en ese sentido, pues la calificación es 0. Sé que no será el caso. Yo le reconozco el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que están poniendo al realizar esta licenciatura. Muchas felicidades. Yo estoy a sus órdenes directamente a través del chat, de la mensajería. Pueden mandarme un correo electrónico. Estoy conectados por las mañanas, 7, 8 de la mañana. Yo procuraré estar respondiendo lo más pronto posible. Cualquier duda, no duden en preguntar, estoy para apoyarles. Les reitero mi nombre, soy José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Sin más por el momento, pues es todo. Muchas gracias y sigo pendiente y a la orden. Gracias.